Mis hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Doy gracias al Señor porque una vez más en este domingo nos permite adorarle, nos permite cantarle, leer su palabra y por supuesto ahora en estos momentos abrir su bendita palabra, ahora en el Evangelio de Juan, para seguir estudiando estos versículos tan hermosos y estas verdades que el Señor nos ha dado. Les invito a que vayan conmigo al Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 4 y 5. Le voy a dar lectura. Dice la palabra de nuestro Dios: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Les invito a que hagamos una oración juntos para pedir la dirección de nuestro Señor en este momento y podamos adecuadamente comprender estas benditas verdades. Incline su rostro, por favor. Padre, te damos gracias una vez más en esta hora, en esta preciosa mañana, Señor, de este hermoso día que tú has creado, en el cual nos permites adorarte, bendecirte, en el cual nos permites, Padre Santo, cantarte y ofrecerte este servicio de adoración para gloria tuya. En este momento, Señor, que nos disponemos a abrir tu palabra para estudiarla, para comprender, Señor, estos principios, para aprender un poco más de ti, Señor. Rogamos tu dirección, rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, a ver estas verdades adecuadamente, Señor, y a guardarlas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y por supuesto también, Señor, ayúdanos a poner en práctica todo lo que el día de hoy tienes para nosotros a través de este mensaje. Te rogamos tu dirección, te suplicamos, Señor, tu bendición en este momento y que, Padre, que tu preciosa palabra, que es viva y eficaz, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias por cada uno de los pastores, Señor, que tú has puesto en Iglesia Cristiana Sola Gracia y también en Iglesia Cristiana de Ixtlahuaca. Gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos en Toluca y en Ixtlahuaca, Señor, que te buscan ansiosamente, Señor, y que buscan oír tu mensaje, tu palabra, tu evangelio. Bendíceles y guárdales en todo momento. Esto te lo rogamos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un hijo recientemente, hermanos, le preguntó a su papá: oye papá, ¿cuánto falta para Navidad? El papá, un poco extrañado por la pregunta, le contestó a su hijo: bueno, ¿por qué estás tan interesado en la Navidad, hijo? Y el hijo le contestó: porque me encanta recibir regalos en Navidad. Esta es la ilusión de un niño. Esta es la ilusión de un niño para la Navidad. Pero lo que a mí más me gusta de la Navidad, lo que yo más disfruto en la Navidad, son las decoraciones, las luces que se usan para adornar, por ejemplo, las ciudades o las casas. Me encantan las luces, me emociona mucho ver esas ciudades llenas de decoraciones con muchísimas luces de diferentes colores. Las luces brillan como ahuyentando la oscuridad. Y es ahí en esos momentos cuando yo recuerdo estos preciosos versículos de Juan. Cuando veo esas luces brillando en las ciudades, veo también estas palabras del Evangelio de Juan hablando de Cristo, cuando dice Juan: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas. Ahora, es muy común que los libros del Nuevo Testamento presenten sus temas importantes, los temas más importantes de los que tratan en los versos introductorios, en los primeros versículos, tal como lo hace el Evangelio de Juan en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Juan nos presenta estos temas importantes, nos presenta un retrato de Cristo, nos presenta el propósito que Dios tuvo para enviar a su Cristo a este mundo a sufrir. Y tres de estos temas tan importantes los encontramos en los versículos 4 y 5 del capítulo 1. Juntos, estos tres temas nos ofrecen un resumen útil y un mensaje tan perfecto de Juan de todo lo que es el Evangelio de Jesucristo. Este mensaje, el día de hoy, lo he titulado Jesús la vida.
Jesús la vida. Y está precisamente basado en estos versículos que acabamos de leer. He dividido el mensaje en 4 puntos principales. Vamos a entrar al primero, y el número 1 de esta división es: en Él estaba la vida. La primera sección de este sermón: en Él estaba la vida. Por supuesto, en nuestro Señor Jesucristo estaba la vida. El primero de estos temas aparece en Juan 1:4. En Él estaba la vida. La palabra vida aparece alrededor de 36 veces en el Evangelio de Juan, muchas más veces que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Es uno de los temas más importantes de Juan. Claro está, por el número de veces que aparece en el Evangelio. Los versículos anteriores que ya hemos estudiado con anterioridad en una predicación anterior, nos dice lo siguiente: el Verbo estaba con Dios y era Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él o por medio de Él, según Juan 1, del 1 al 3. La segunda persona de la deidad, la segunda persona de la Trinidad, a la cual identificamos como Verbo, como la Palabra, como Jesús, como Cristo. Esa segunda persona de la deidad es el tema principal de todo el Evangelio, pero al mismo tiempo es la fuente de toda la vida, como nos lo revela Juan. Es la fuente de toda la vida en el universo, en todo lo creado, en toda la creación. No solo posee la vida, esto es muy importante. Jesús, la palabra, el Verbo, no solo posee vida, como si alguien se la hubiera dado. No es ese el concepto que Juan quiere que nosotros entendamos. Él no solo posee vida, sino que la vida misma se encuentra en Él. Es decir, la vida misma viene a través de Él. En otras palabras, la vida mana de Él. Jesús dijo en Juan 5:26 lo siguiente: porque así como el Padre tiene vida, noten esto, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Esto es muy claro. Esto es muy claro porque nos permite ver precisamente que la vida que Dios Padre posee, mana de Él, está en Él. Y la vida que nuestro Salvador tiene también está en Él y mana de Él. Toda la vida está en Cristo. Toda la vida mana de Cristo, sale de Cristo, fluye de Cristo. Por supuesto, la vida física o biológica que nosotros experimentamos hoy. Pero Juan se refiere aquí especialmente a la vida espiritual. La vida espiritual. De Él mana la vida física, pero también y sobre todo de Él mana la vida espiritual, dice Juan. La expresión que usa a menudo es vida eterna, y seguramente hemos escuchado esta frase constantemente cuando leemos la Biblia o cuando escuchamos predicaciones. Vida eterna. Jesús en Juan 3:16 proclama que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, deberíamos pensar en esta vida eterna, no solo en términos de cantidad, mis hermanos, sino en términos de calidad. ¿Por qué en términos de calidad? Bueno, porque esta vida que nosotros ahora tenemos y disfrutamos en Cristo es la vida que Dios tiene, es la vida que emana de Dios, es la vida que nos ha dado ahora. No es una prolongación de la vida terrenal, sino de la vida celestial que comienza en nosotros en el momento que creemos en Cristo Jesús, en el momento en que nos convertimos a Cristo y creemos que Él es Dios. Esta vida eterna jamás terminará. La vida terrenal terminará pronto y muy pronto, y vamos camino a ese fin. Algunos llegamos más pronto, algunos llegamos más tarde, pero todos vamos a un fin en esa vida terrenal. Sin embargo, la vida celestial, la vida eterna nunca terminará. La vida de Dios seguirá siendo nuestra en y a través y por medio de Cristo por la eternidad. Por eso debemos pensar, por eso debemos
ver esta vida en términos y vivir esta vida en términos de calidad, no de cantidad. De acuerdo con Juan, lo opuesto a la vida eterna no es la muerte natural en sí, no es el hecho de que este cuerpo, que es polvo, vaya y muera y sea enterrado. Eso no es lo opuesto a la vida eterna. Lo opuesto a la vida eterna, según Juan, es la condenación eterna. Juan 3:36 dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, note esto, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, recibir la vida eterna es ser salvo del juicio santo de Dios y entrar en el reino eterno de la gloria de Cristo. Esto es la vida eterna, ser salvo del juicio santo de Dios y entrar en el reino eterno de la gloria de Cristo. Esto es la vida eterna que nosotros disfrutamos. Esto es la vida que emana de Dios, la vida que emana de nuestro Salvador. La gente comúnmente piensa que recurrir a Jesús le quitará toda la diversión a la vida, que su vida se volverá aburrida. Pero cuando vienes a Jesús, tu capacidad de gozo aumenta enormemente. Realmente, cuando vienes a Jesús, te gozas y puedes disfrutar la vida y puedes ver la vida de otra forma. El pecado solo nos amortigua, solo nos mina, solo está constantemente apagando nuestra vida biológica y terrenal, mientras que Cristo nos llena de asombro cada vez que nosotros vemos toda su creación, cada vez que nosotros vemos sus maravillas, cada vez que nosotros vemos sus propósitos cumplidos en la vida de cada uno de aquellos que Él ha salvado. Ese gozo que muchos ya han perdido, porque el gozo o ese gozo que ellos tienen es dependiente de las circunstancias que les rodean, pues ese gozo en Cristo es muy, muy diferente. Campbell Morgan cuenta que conoció de niño a un hombre mayor que se había convertido a Cristo a través del ministerio de su padre. Unos días después de la conversión de este hombre, Morgan encontró a este hombre en un jardín. Estaba sosteniendo algo muy, muy pequeño y lo estaba mirando atentamente y con gran asombro. Morgan le preguntó qué era y con una voz llena de asombro, este hombre le mostró una pequeña hoja que había caído de un árbol. Se la mostró a este niño, se la mostró a Morgan, y le dijo: estoy asombrado de la belleza de Dios. Este hombre estaba asombrado, estaba lleno de asombro al ver esa pequeña hoja que había caído del árbol. La belleza de Dios, como la llamó él. Había sido despertado a la maravilla de la vida. Cuando nosotros venimos a Cristo, creemos en Cristo, entonces las cosas cambian, entonces nuestra percepción cambia, entonces somos capaces de ver la gloria de Dios, la maravilla de Dios, la belleza de Dios, incluso en una pequeña hoja que cae de un árbol. Contraste esto con la experiencia de Darwin, el padre de la teoría de la evolución, seguramente lo ha escuchado. Le dio la espalda a Dios. Darwin no se comprometió con Dios, se comprometió con el humanismo secular. Dedicó su vida a ello. Y su biografía revela que al hacerlo, que al darle la espalda a Dios, perdió el gusto por la vida, perdió toda satisfacción, perdió el gozo. A medida que Darwin se hacía más viejo, admitió que ya no podía sacar nada de la poesía, que ya no podía disfrutar la música y mucho menos el arte. La vida perdió su sabor para Darwin. Vivió sus días en un mundo sin asombro ni alegría, porque le dio la espalda a Dios, porque rechazó a Dios, porque dedicó su vida a un humanismo secular que no glorificaba a Dios.
Así es que fuera de Cristo, mis amados hermanos, fuera de Cristo, la alegría depende en su mayor parte de las circunstancias felices. Felices. Sí, tendrás gozo, tendrás felicidad, pero momentánea. Fuera de Cristo es así. Pero para el cristiano, para aquel que está en Cristo, el gozo es el resultado interno de una bendición que viene del Espíritu Santo. Permítame leerle Romanos capítulo 14, versículo 17, que dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es lo que Juan quiere que nosotros veamos en Cristo. En Él estaba la vida. Esto es lo que Juan quiere que nosotros comprendamos y entendamos cuando Juan dice en Él estaba la vida. Quiere que nosotros veamos que la justicia, la paz y el gozo están en el Espíritu Santo. Ahora yo te pregunto, ¿estás realmente viviendo? Hermano, ¿sientes que tu vida es necesaria para algo importante realmente? ¿Estás entusiasmado con las cosas o simplemente te mantienes ocupado? Jesús tiene vida para dar a quienes confían en Él. Esa es una gran verdad. Hay mucha vida en Cristo y Él está dispuesto a dar esa vida a todos aquellos que crean y confíen en Él. Jesús dijo: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solamente te va a dar vida, sino que te va a dar vida en abundancia, dice Juan 10:10. Debemos observar entonces el vínculo que existe entre este versículo y los anteriores, es decir, entre Jesús como verbo y Jesús como vida. Es a través del verbo es a través del verbo de Dios que la vida de Cristo viene a nosotros. Esto significa que si quieres madurar, esto significa que si quieres crecer, si quieres estar floreciendo como una bella flor con vida espiritual, entonces necesitas beber del verbo de Dios. Necesitas beber del verbo de Dios. El Salmo 1 dice en el versículo 1, bienaventurado es el hombre. Versículo 2, que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prosperará. Necesitas beber del verbo de Dios, necesitas beber de su palabra si realmente quieres crecer, madurar y tener gozo de Dios. Quizás uno de los mejores ejemplos de que la palabra de Dios trae vida espiritual es la conversión de San Agustín. Seguramente ha oído usted, mi querido hermano y hermana, de este hombre llamado San Agustín, el gran teólogo de la iglesia primitiva. Agustín tenía una mente brillante, pero era un joven impío. Su madre cristiana, que se llamaba Mónica, estaba agobiada por su salvación, estaba preocupada por su salvación. Su estilo de vida le corrompió el corazón a este hombre. A medida que Agustín crecía, saltaba de filosofía en filosofía, de pensamiento en pensamiento, se entregaba al pecado cada vez más y más. Comenzó a pensar en el cristianismo, incluso escuchaba al famoso predicador Ambrosio de Milán, pero todo parecía no tener efecto en él. Pero eso no lo trajo a la vida hasta que recurrió a la Biblia, hasta que leyó la Biblia. Como lo cuenta en sus confesiones, Agustín estaba sentado en un barco en una ocasión, afligido por la muerte de su alma, cuando escuchó voces de niños que estaban merodeando muy cerca de él. Estos niños cantaban una canción de cuna con las palabras toma y lee, toma y lee, toma y lee. Agustín de inmediato buscó un libro de las cartas de Pablo que tenía con él. Lo abrió y leyó precisamente el pasaje de Romanos 13, versículos 13 y 14, que dice: andemos decentemente,
como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Al leer estas palabras, Agustín se convirtió, se apartó de sus pecados y comenzó su nueva vida como cristiano. Así como Cristo es el Verbo y luego la vida, fue como el Verbo que la vida nueva llegó a Agustín. Fue por el Verbo que la vida nueva llegó a Agustín. Fue a través del Verbo. Esa vida que hay en el Verbo, que fluyó del Verbo, que emanó del Verbo, llegó hasta Agustín para convertirlo, para darle vida eterna a él. Agustín dice, al instante, al finalizar estas palabras, una luz de confianza vino a mi corazón. Toda la oscuridad de la duda desapareció. Toda la oscuridad de la duda desapareció. Esta era la luz de Cristo. Segundo punto de este sermón. La luz brillando. La luz brillando. Ahora, Juan hace una conexión. Esta es la conexión que hace Juan, que la vida en Cristo viene como una luz que brilla en la oscuridad. Esta es una gran verdad. Dice Juan 1, 4 y 5, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas. La luz es otro de los grandes temas de Juan. Es el segundo tema más importante de Juan. Las primeras palabras registradas de Dios, seguramente las recuerda, fueron sea la luz. Sea la luz. Génesis 1:3. La luz es una imagen que todos entienden y que transmite una gran variedad de significados y funciones, de hecho. Lo primero que la luz hace es revelar. Cuando nosotros entramos a una habitación oscura y prendemos la luz, en ese momento esa luz nos revela lo que hay en medio de la oscuridad. Eso es lo que Isaías profetizó precisamente acerca de la venida de Jesús. Si usted va en su Biblia a Isaías capítulo 9, versículo 2, leerá lo siguiente: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz les ha resplandecido sobre ellos. La luz ha resplandecido sobre ellos. El hombre vivía entonces en una oscuridad espiritual, ignorante de Dios, viviendo en la superstición. Así vive el hombre. Pero entonces Jesús vino a revelar a Dios. Juan 14, 9 nos dice lo siguiente: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es que la luz nos revela a Dios, nos revela al Padre. James Montgomery Boyce comenta lo siguiente en su comentario: Jesús se revela como aquel que conoce a Dios el Padre y que lo hace conocer. Antes de que Cristo viniera al mundo, el mundo estaba en tinieblas. El mundo no conocía a Dios. Cristo vino, su luz brillaba ante los hombres. Entonces los hombres tuvieron luz, tuvieron la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es lo que hizo Jesús cuando vino a esta tierra. Nos vino a dar luz, nos vino a revelar. ¿Conoces a Dios? ¿Sabes cómo es Dios, mi querido hermano, hermana? Jesús vino a revelarte a Dios. ¿Conoces a Dios a través de un conocimiento personal, íntimo, a través de su presencia dentro de tu espíritu? Bueno, Jesús vino para llevarnos a una comunión con Dios como adoradores en espíritu y en verdad. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Para eso Él es luz en este mundo. Pero la luz no solo revela, sino que también calienta. Calienta. Caminar en la oscuridad, caminar en las tinieblas, es caminar en pecado, es caminar en la depravación moral. Pero la luz de Cristo calienta el corazón
para que cambie. La luz de Cristo calienta el corazón para que cambie. De cierta forma, esta luz tiene un efecto milagroso y el corazón cambia en el ser humano. Esta transformación espiritual es a la que Jesús se refería allá en Juan capítulo 12, versículo 46. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo la luz he venido al mundo. Yo, Jesús, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas, para que cambie, para que sea transformado. Esta luz ha venido para calentar el corazón de aquellos hombres y puedan ser transformados. El evangelista, un evangelista muy conocido y famoso, Harry Ironside, estaba predicando una vez al aire libre en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. Y mientras predicaba, un famoso ateo se acercó y le entregó una tarjeta que decía lo siguiente: Señor, le desafío a que debata conmigo sobre el agnosticismo y el cristianismo en el Salón de la Academia de Ciencias el próximo domingo por la tarde a las 4 en punto. Ironside leyó la tarjeta en voz alta delante de todas las personas que le rodeaban y que escuchaban su predicación. Y entonces respondió lo siguiente: estoy muy interesado en este desafío. Por lo tanto, me complacerá aceptar este debate para demostrar que el señor fulano de tal tiene algo por lo que vale la pena luchar y por lo que vale la pena debatir. Pero se comprometerá a traer con él el próximo domingo a 2 personas. A un hombre que durante años haya estado bajo el poder de los malos hábitos, de los que no pudo librarse a sí mismo, pero que en alguna ocasión, al escuchar la glorificación del agnosticismo y sus denuncias de la Biblia y el cristianismo, y cuyo corazón y mente, al escuchar tal discurso, se conmovieron tan profundamente que se ha ido diciendo, en adelante yo también seré agnóstico. Y como resultado de aceptar esa filosofía particular, descubrió que un nuevo poder había entrado en su vida. Los pecados que alguna vez amó, ahora los odia, y la justicia y la bondad son ahora los ideales de su vida, todo por ser agnóstico. Esta es la primera persona que traerá. Ironside también le pidió al ateo que trajera a una mujer que hubiera sido liberada de la vida corrupta por el poder de la incredulidad, por el poder del agnosticismo. Y Ironside también dijo: traeré conmigo al menos a 100 hombres y mujeres que durante años vivieron en la degradación tan pecaminosa que he tratado de describir, pero que se han salvado gloriosamente al creer en el Evangelio que ridiculizan. Tendré a estos hombres y mujeres conmigo en la plataforma como testigos del milagroso poder del Salvador, del milagroso poder salvador de Jesucristo y como prueba actual de la verdad de la Biblia. Ante esto, el ateo se alejó, ya que mientras Ironside podía atraer fácilmente a un centenar de hombres y mujeres transformados a la luz de Jesucristo, el polemista secular no podía proporcionar ni siquiera uno que hubiera sido mejorado con su filosofía agnóstica. El punto de Ironside no era que nadie pueda ser ético como incrédulo, sino que la luz de Cristo posee un poder transformador de la vida en el ateísmo, que el ateísmo no posee. La luz de Cristo posee un poder transformador, un poder que calienta el corazón de los hombres y los transforma. Es algo que el ateísmo o el agnosticismo no poseen.
En tercer lugar, la luz no solo revela, no solo calienta o transforma, sino que también guía. La luz guía. Pensemos en la nube de luz, de gloria que guió a Israel. ¿Ustedes recuerdan esa nube que los iba guiando, que iba guiando a este pueblo de Israel a través del desierto durante el Éxodo? El Salmo 119, 105 dice lo siguiente, y seguramente lo recuerdan: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Del mismo modo Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En otras palabras, será guiado por Jesús, será guiado por mí. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que cree en mí, no andará en tinieblas. Yo le voy a guiar, yo le voy a encaminar. Si vienes a Jesús con fe y lo sigues como su discípulo, entonces Él será una luz que te guiará constantemente, que guiará tu vida y que te ayudará a tomar buenas decisiones que lo glorifiquen a Él. Como dice el Salmo 23:3, Él será una luz que te guiará por senderos de justicia por amor de su nombre. Así es que la luz revela, la luz transforma o calienta, la luz guía, pero también la luz transmite y estimula la vida. Si quiere que una de las plantas que usted tiene en su hogar crezca, lo más natural es que usted la ponga al sol por un momento. Del mismo modo, hermano, vas a crecer a medida que la luz de la palabra de Cristo brille en ti, en la medida en que la palabra de Dios brille en tu mente y en tu corazón, en la medida en que te expongas al sol y a la luz de la palabra de Dios. David cantó acerca de cómo la palabra de Dios impactó su vida. Allá en el segundo libro de David, capítulo 23, versículo 4, dijo: es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol en una mañana sin nubes. Así es la palabra de Dios, como la luz de la mañana cuando se levanta el sol en una mañana sin nubes. Al principio, como hemos visto, la primera palabra creativa de Dios fue sea la luz, sea la luz. Y hoy la luz de Cristo brilla constantemente y con el poder tan grande que siempre ha tenido, no ha disminuido. La luz de Cristo brilla con poder a través de su palabra. A través de su palabra. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Este gran verso resume lo que significa para nosotros ser como Cristo. Jesús quiere que seamos una lámpara, que reflejemos su luz en el mundo. Jesús quiere que nosotros revelemos a Dios a los que nos rodean, a aquellos con los que nosotros tratamos. Jesús quiere que calentemos a los demás para que busquen la verdad. Jesús quiere que nosotros transmitamos su verdad para que esa verdad transforme la vida de aquellos que no le buscan. Él quiere que nosotros seamos guías de los demás, quiere que su luz brille dentro y a través de cada uno de nosotros para dar vida a otros. Él dijo en Mateo 5:16 lo siguiente: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas acciones, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el gran poder de Dios, el gran poder de Cristo. Punto número 3 de este sermón: oscuridad contra la luz. Oscuridad contra la luz. Primer tema que vimos entonces importante de Juan fue vida. Segundo tema importante, luz. Y ahora entramos al tercer tema importante de Juan: las tinieblas, la oscuridad. La tercera imagen que usa Juan es la oscuridad. Juan 1:5 dice lo siguiente: y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. La oscuridad es lo opuesto a la luz. La oscuridad es lo opuesto a la luz. Si la luz representa el conocimiento de Dios, la oscuridad representa la ignorancia espiritual en la que este mundo está constantemente. Si la luz representa calor y bondad, entonces
la oscuridad representa precisamente a un mundo oscuro, un mundo esclavizado por el pecado, un mundo esclavizado por el mal. Si la luz nos lleva por buenos caminos, la oscuridad es el reino de los perdidos, es ese reino de los ciegos. Si la luz trae vida, entonces la oscuridad es el reino de la muerte. Vemos claramente que hay un contraste. Hay un contraste entre la luz y la oscuridad. La oscuridad no solo difiere de la luz, sino que se opone a ella. No solo es diferente, sino que se opone a ella. La venida de Cristo como la luz se encontró con la oposición del mundo oscuro. Jesús explicó esto en Juan capítulo 3, versículo 19. Dice lo siguiente: este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Nada ha condenado a este mundo más rotundamente que su respuesta a la venida de Jesucristo. Este mundo no supo responder adecuadamente a la venida del Salvador, a la venida de Dios a este mundo. Si la gente te dice que el mundo o la raza humana son básicamente buenos, mi querido hermano o hermana, recuérdales lo que le hicieron a Jesús. Recuérdales cómo le crucificaron. Él vino sin ningún pecado. Él vino sanando. Él vino enseñando la verdad. Él vino enseñando el camino hacia Dios. Él era la luz que brillaba en la oscuridad. Pero por esa misma razón de ser luz, el mundo lo odió. El mundo lo rechazó. Los fariseos hipócritas le molestaban por exponer su legalismo. Los sacerdotes y los escribas envidiaban su popularidad. Los romanos, deseosos de poder, lo consideraban como una amenaza para su dominio militar. Y no era solo la élite quien lo estaba rechazando, no eran solamente los fariseos, no eran solamente los escribas, no eran solamente los gobernantes romanos, sino la gente común también lo rechazó. De hecho, esta gente común le gritaban: fuera, fuera, crucifícale, crucifícale. Esta gente común le exigió a Poncio Pilato que le crucificaran. Cuando el Hijo de Dios vino al mundo, el mundo lo clavó en la cruz. El mundo lo clavó en la cruz. El mundo le hizo sufrir la forma más cruel de ejecución en todos los tiempos. La gente de hoy igualmente desprecia a Jesús. La gente de hoy también lo rechaza. La gente de hoy no lo reconoce como Señor y Salvador. Y por supuesto, la gente de hoy se siente agraviada cuando Él expone su pecado, cuando Jesús expone el pecado de la humanidad. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo, hermano? Seguramente has experimentado una situación como que alguna vez te has puesto nervioso cuando ves a una patrulla, ¿no? A una patrulla que viene detrás de ti, vas conduciendo en la carretera y ves a la patrulla de pronto detrás de ti y te pones nervioso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, seguramente porque eres consciente de tu culpa. Seguramente alguna vez has fallado al manejar correctamente y cuando ves a esa patrulla te pones nervioso y podrías llegar a pensar: ya me cacharon, me van a detener. Bueno, esta es la razón por la cual las personas están desconcertadas al enfrentar la luz de Jesús. Cuando esa luz brilla en sus vidas, ellos se ven y se sienten amenazados, se sienten culpables realmente cuando la luz viene a ellos. Pero esta es la luz de Jesús que brilla y que emana de las Escrituras. Es la razón de por qué huyen de su luz a la oscuridad que les resulta más cómoda, porque no hay una confrontación, porque no se sienten incómodos. Su luz muestra
nuestra oscuridad tal y como es. La luz de nuestro Salvador muestra nuestro pecado tal y como es. Quisiera preguntarte entonces, ¿te alejarás de esa luz? ¿Te irás corriendo? ¿Te irás corriendo de esa luz? ¿O confesarás humildemente la oscuridad que hay en ti y saldrás a la luz de Cristo para recibir vida y salvación? ¿Qué harás tú? ¿Te irás corriendo o vendrás con un corazón humilde delante del Señor para recibir vida y salvación? Una cosa es muy cierta y quiero que la guardes en tu corazón. Solo cuando nos humillamos delante de Dios, solo cuando nos humillamos delante de Dios, admitimos nuestra necesidad de su gracia. Y nos damos cuenta de que Jesús vino a ayudarnos y salvarnos a cada uno de nosotros. Solo cuando nosotros vamos delante de Dios con humildad, delante de Cristo con humildad, pidiendo su gracia, pidiendo su ayuda y pidiendo su salvación, entonces nosotros dejamos de huir, entonces nosotros dejamos de correr hacia la oscuridad. Pero déjame decirte algo también, lo aceptes o no, date cuenta de que nunca apagarás su luz. La luz de Cristo nunca será apagada. Aceptes la verdad que Él trae a este mundo o no la aceptes. Creas en Él o no creas en Él, su luz siempre va a brillar por la eternidad. Esa luz brillará en ti con vida si tú crees en Él. Pero si no crees, esa misma luz que nunca dejará de brillar te condenará a ti y tu pecado. Sufrirás el juicio y la muerte eterna de Dios. Juan usa una palabra al final de este versículo 5 que es katelaben. Katelaben es el griego de esta palabra. Se puede tomar de varias maneras, se puede traducir de diferentes formas. Algunas traducciones la traducen como comprender. Dice el versículo, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Esta es la traducción que utiliza la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas. Esta es una posible traducción, aunque creo realmente que es poco probable, porque la oscuridad no busca entender la luz. Más bien la oscuridad busca oponerse a la luz. Otra forma de traducirse es extinguir, como apagar una llama. Este es el sentido que utiliza, por ejemplo, la traducción de la Nueva Biblia, Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente o la Reina Valera 60 incluso. Leon Morris en su comentario dice lo siguiente: la luz y la oscuridad entraron en un conflicto amargo y decisivo, y la oscuridad no pudo prevalecer. Es precisamente este sentido al cual yo personalmente me inclino un poco más, al hecho de que la oscuridad no pudo prevalecer delante de la luz. En un momento los oponentes de Jesús, por ejemplo, formaron una turba para apedrearlo, tal vez lo recuerde allá en Lucas capítulo 4 versículos 29 y 30. Estos oponentes formaron una turba para apedrearlo, pero Él los atravesó y se fue. En otro momento, hombres enviaron soldados para arrestarlo, pero estos soldados se quedaron asombrados de todo lo que Él hacía y era. Lo clavaron en la cruz, pero salvó al ladrón que colgaba a su lado. Finalmente, cuando las oscuras nubes de tormenta de la ira de Dios cayeron sobre él por nuestros pecados, Jesús murió y lo acostaron en la oscuridad de la tumba fría. Pero Jesús se levantó de la tumba. Incluso la oscuridad de la muerte no pudo vencerlo ni retenerlo. Él ascendió al cielo. Y aunque el mundo ha tratado de apagar la luz de Cristo, esta luz brilla aún más intensamente. Así es que la luz constantemente está siendo atacada por la oscuridad, está siendo
queriendo ser contrarrestada por la oscuridad, pero la oscuridad no ha podido y nunca podrá apagar la luz. Como dice Mark Johnston, cuando Juan escribió este evangelio, 50 años de oposición y persecución no habían extinguido la luz de Cristo. Desde entonces han pasado 2 milenios y la luz aún brilla. Esta es la verdad que Juan nos quiere hacer comprender y entender. A pesar de los años y a pesar de todos los intentos que la oscuridad ha hecho por apagar la luz, esta luz sigue brillando. El mundo no puede vencer la luz de Cristo. Pero con mucha frecuencia su mismo pueblo descuida esa luz. Su mismo pueblo se opone a esa luz. Qué triste ver esto. Quisiera preguntarte, ¿estás buscando crecer en gracia a través de la luz que brilla en la palabra de Dios? ¿Realmente estás caminando en la luz? En otras palabras, ¿estás viviendo en comunión consciente con Jesús, obedeciendo su palabra, sujetándote a sus principios, viviendo en sintonía y en sincronía con su Espíritu Santo y disfrutando de sus bendiciones de justicia, de paz y de gozo, como menciona Romanos capítulo 14? Caminar a la luz de Cristo es la única forma de vivir en el poder de su salvación. Caminar, escucha bien esto, hermano, caminar a la luz o en la luz de Cristo es la única forma de vivir en el poder de su salvación. Nunca te librarás de la oscuridad dentro de ti al tratar de eliminarla tú solo, por ti solo, con tus propios medios. Nunca lograrás que tu vida mejore si la luz de Cristo no está en ti. La primera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué gran verdad. Por lo tanto te digo y te repito aquello que escuchó San Agustín: toma y lee, toma y lee, toma y lee. Toma y lee la palabra de salvación de Dios para ti. Toma y lee tu Biblia. Enciende la luz de Cristo en tu corazón. Deja que la verdad y el calor de la palabra de Dios brille mientras revela la gloria y la gracia de Dios a tu alma. Así serás guiado a una vida más abundante en Cristo. Así encontrarás el gozo verdadero en esta tierra. Finalmente, y ya para culminar, punto número 4 de este sermón. Una última cosa, el último punto, la luz de Cristo. Dice el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Juan 1, 4 y 5. Estos son grandes temas que encontramos en el Evangelio de Juan: vida, luz y oscuridad. Pero recuerda que Juan realmente está apuntando hacia Jesús. El tema principal de Juan es Jesús. Lo que importa es que Cristo tiene una vida a través, y es vida a través de su luz que brilla en este mundo. La luz no puede ser vencida por la oscuridad. La luz no puede ser vencida por la oscuridad. Quisiera leerte una pequeña ilustración de un hombre que aprendió esta gran verdad. Se llamó John Giraldeo. Fue un estudiante universitario por ahí del año 1840. Se perdió en la oscuridad de su profunda conciencia de la indignidad y el pecado. Su biografía nos dice lo siguiente: acababa de ingresar a la universidad cuando una oscuridad como la de una noche eterna cayó sobre mí y sobre mi alma. Su conciencia señalaba su naturaleza pecaminosa, la insoportable santidad de Dios y el juicio llameante.
El resplandor espeluznante de un infierno eterno estuvo siempre ante su ferviente imaginación. Su caso parecía inútil, tenía miedo de apagar la luz por la noche, no tenía apetito por la comida, no pudo estudiar, ninguna cosa terrenal le interesaba, en vano se esforzó por hacer las paces con Dios. Lloró por las consecuencias de sus pecados, pero no había sentido del perdón. Intentó arrepentirse y reformarse, pero no hubo paz. Se esforzó por hacer pactos y acuerdos con Dios, pero la tierra era de hierro y los cielos eran de bronce. Una hermosa mañana, arrodillado pidiendo piedad, pensó lo siguiente. Pensó que ya había hecho todo lo que era posible y que todas estas cosas no le habían servido de nada. Por lo tanto, se entregó a Jesús y dejó el caso en sus manos. Esto fue fe. Al instante, el Espíritu Santo le aseguró que fue acepto en Cristo, que sus pecados fueron perdonados y que Dios le tomó con un amor eterno. Esto fue fe. Ese es el camino hacia la vida y hacia la luz que Juan nos está planteando. Dejar de confiar en uno mismo, dejar de confiar en nuestras capacidades, dejar de confiar en nuestro propio intelecto, dejar de confiar en uno mismo o en cualquier otra cosa de este mundo. El punto es dejar nuestro caso en las manos de Jesús. El punto es entregar nuestra vida a Jesús. Dijo él, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12:46. Esa luz aún brilla, hermano. Esa luz aún brilla, tú que me escuchas y que no has creído en Cristo Jesús. Es solamente a través de esa luz que puedes llegar a tener vida eterna, vida abundante, vida en Cristo. No una vida terrenal prolongada, sino una vida eterna, para siempre, poseyendo la vida de Dios, la vida de Cristo, eternamente y para siempre. Estas cosas, dice Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Escucha bien esto. Para que al creer tengáis vida en su nombre. Vamos a orar juntos. Padre, una vez más delante de ti estamos humildemente, Señor, dándote gracias ahora, Padre Santo, por esta hermosa palabra que tú nos has dado. Gracias por este evangelio. Gracias por estas verdades, Señor, que tú nos has permitido el día de hoy estudiar, comprender y entender, Padre Santo. Gracias porque tú eres Dios. Gracias, Señor Jesús, porque eres nuestro Señor y Salvador. Gracias porque eres luz en este mundo, porque eres vida, porque de ti emana la vida, de ti emana la luz. Gracias porque la oscuridad jamás podrá opacar esa hermosa y preciosa luz que eres tú. Gracias por traernos salvación. Padre Santo, te adoramos y te bendecimos en esta tarde y te doy gracias por tu palabra y por cada uno de mis hermanos que ha escuchado este mensaje en sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.